Las jerarquías en One Piece son un constante cambio. Es un ciclo permanente en el que solo los más poderosos tienen la potestad de poder cambiar las cosas, y solo uno entre tantos puede coronarse. Y se dice que rey muerto, rey puesto, pero el trono sigue vacío desde hace más de 20 años. Han habido muchos piratas que se han acercado a poder conseguir el One Piece, otros que se han asentado mucho en el poder, otros que simplemente pasaron sin pena ni gloria, y otros tantos que ni tan siquiera han querido coger el relevo natural que le correspondía. Hoy toca hablar de los emperadores, pero no de los actuales ni de los veteranos, sino de aquellos personajes que pudieron en algún momento de la obra ocupar el trono que una vez se quedó vacío y que simplemente o no quisieron o no era su momento de brillar. Personajes que eran inmensamente respetados por todos, ya sean piratas o marines, y que su rol en la obra ha sido otro que no el de pertenecer a la jerarquía de los emperadores. En este vídeo os voy a dar cuenta de que todos estos personajes reúnen una serie de características en común. En algunos casos unos son más destacados por el poder individual que otros, pero a fin de cuentas el puesto de emperador no solamente se define por el poder individual, sino por todo el conjunto de cosas que reúne, por ejemplo, el colectivo, el carisma, la influencia que pueda tener y cómo su posición de poder puede ser determinante en el mundo entero de One Piece. El primero del que vamos a hablar en este vídeo es el claro ejemplo de lo que pudo haber sido y nunca fue: Shiki. Honor al villano que peor justicia se le ha podido hacer en One Piece, ahí a la par de Big Mom y de Crocodile básicamente. Un tío que rivalizaba con Roger y Shirohige en la era en la que más ferocidad podía existir en los mares, y sin embargo fue derrotado por un Luffy pre-time skip sin haki, lo que hace el sacar una película en un mal tiempo para ellos. Siendo realistas, lo tenía todo como el que más para ser un emperador, y de los buenos demás. Tenía muchísima influencia en los mares, ya que su presencia infundía respeto desde numerosos piratas a los marines más legendarios de la época, tenía un carisma importante, era muy seguido por todos los suyos, y estos no eran pocos. Constaba de una de las mayores flotas navales que se conocen en el universo de One Piece, y a diferencia de Krieg, por ejemplo, que le valió de absolutamente nada, en el caso de Shiki servía como un muro enorme para cualquier rival que quisiera enfrentarlo. Sabía que se enfrentaría a un inmenso poder militar antes de tocar al León Dorado. A nivel de poder individual, poco que comentar. Es buenísimo que en el capítulo 0 de Strong World se le vea peleando contra Garp y Sengoku y viendo cómo además le causaba problemas a los dos, estando él solo, dándole a entender el increíble potencial de Shiki. Y que luego en la película se le hiciera una nula justicia y que muchísima gente se quedara solo con ello. Era alguien con el potencial de poder marcar una jerarquía como pocos en las mares, y que sin embargo no pudo ser. El que más pudo ser emperador, diría yo, en líneas generales. Hay mucha gente que por este que voy a soltar en este punto se me va a echar encima, pero es que si hacemos balance realmente no era ninguna locura que esto pudiera pasar. Pienso que Ace, con las miras ya saranas y sin tener en cuenta sus 2 segundos de libertad en Marineford, tenía el potencial para haber sido un emperador de los mares. Era un personaje con una curva de crecimiento brutal como lo es Luffy. En muy poquito tiempo, Ace se hizo reconocido a nivel mundial en muy poco tiempo, sobrepasando los 100 millones en muy poco tiempo de carrera y llegando muy lejos en los mares antes de caer en la tripulación de Shirohige, llegando incluso a Wano hace unos años atrás, cuando piratas como Cavendish, Law, Kido Bege empezaban a salir a los mares y ganarse un huequito, antes de que Luffy incluso saliera. El mayor problema de Ace fue precisamente el no controlar su ambición desmedida y el no saber hacer oídos sordos. Ace pecaba de ambicioso, siendo este un novato que ya quería medirse con Shirohige, y el encargado de frenarle los pies fue el propio Jinbe, quedando en un embate entre ambos personajes. Tal era el potencial que incluso fue propuesto para ser un Shichibukai en el pasado, siendo rechazado por Ace. Aun tras su derrota, Ace se unió a los piratas de Shirohige, llegando a calar como el comandante de la segunda división tiempo después. Pienso que ahí probablemente su potencial de crecimiento se pudo ver un poco mermado al no seguir luchando para hacerse un hueco en la jerarquía del mundo de la piratería, pero ahí se ganó el cariño y respeto de todos sus compañeros por su personalidad carismática. De hecho, la idea de Shirohige fue hacer a Ace el rey, y sinceramente si Ace hubiera aguantado tras Marineford, no niego que el potencial de crecimiento podría haber sido mucho mayor de lo que podíamos esperar de él, siendo probablemente el que tomara la rienda de los piratas de Shirohige y siendo el que más probable sea la mayor cara visible de la tripulación.
Y ya hemos visto que 2 años dan para mucho en One Piece, y en el caso de un personaje con su potencial, para bastante. Realmente yo a nivel particular no lo veo nada descabellado. Era un personaje con una curva de crecimiento bestial, pero que simplemente su gran ambición y lo que he dicho, el no saber hacer oídos sordos, le pudo por bastante. Sin embargo, también hay que hablar de que realmente cargó con el legado de Shirohige tras Marineford y que tras una derrota humillante lo dejó todo de lado. Marco el Fénix. Tras la caída de Shirohige y Ace en Marineford, el hueco de Yonko quedó vacío durante un año, y uno de los mencionados a poder ser emperador no era otro que el propio Marco el Fénix, y realmente esto no me extrañaba para nada. Quizás no tenga el mismo nivel que la mayoría de emperadores que hemos visto en el mundo, pero tiene el conocimiento necesario de los mares, de los territorios del viejo, numerosos aliados a lo largo del mundo, un carisma sin igual y un legado bastante grande bajo su espalda. Marco podía ser el heredero directo de un trono que dejó su padre, pero que quedó marcado por la sed de venganza. En el momento en el que ya eran inferiores en poder al que le tocó coger el relevo de la jerarquía, los piratas de Kurohige, que lo humillaron a los remanentes de Shirohige y a Marco en el proceso. Creo que había nivel para ello, aunque fuera algo bastante temporal realmente, no creo que para mucho tiempo, pero que realmente la sed de venganza fue superior como para poder romper por completo una tripulación más que rota y que tras esa derrota fue perdiendo a muchos aliados a causa de una fuerza mayor. Si hay alguien que realmente pudo haberlo sido y que por órdenes de causa mayor no lo fue, ese fue Rayleigh. Y se entiende las razones por las que Roger Lee disolvió la banda en aquel entonces, entre otras para proteger y evitar que Stone fueran perseguidos y que sufrieran un destino que no lo desearía nadie, muy probablemente a manos de todos los enemigos que deseaban llegar a Laugh Tale y conocer el One Piece, o de aquellos que buscaban impedir que se llegara allí precisamente. Era el heredero natural del legado del Rey Pirata, el encargado de velar de su legado hasta el momento necesario en los mares. Y aunque el mundo pirata lo vea desaparecido de la escena, realmente él ha cumplido su rol como se esperaba, ser aquel que esperó a Luffy para guiarlo en el camino a ser un mejor luchador. En caso de haber seguido en los mares, era evidente que era el relevo natural en la jerarquía. Habría sido él un emperador, ya que Rey solo lo fue su capitán y solo lo era él. Lo tiene todo. Tenía un poder individual a la par de muy poco, incluso ya a su vejez. Tiene un carisma demasiado grande, siendo respetado por numerosos piratas y marines del mundo entero. Era la mano derecha de su tripulación, con lo que haber cogido el mando de la banda no le habría sido un gran desafío, con lo que reunía todas las características necesarias a la hora de hablar de poder individual, colectivo, y además tenía influencia en los mares como para poder cambiar las cosas con sus decisiones. En resumen, Rayleigh lo tenía todo para ser un emperador. Al igual que sucede con Marco, en este caso también vuelve a pasar lo mismo. Él es el heredero directo de un trono inmenso y muy grande. Katakuri era el heredero de un increíble poder militar, y es que por mucho que Perospero se empeñara en coger la batuta por todo el peso de ser el primero de la familia, toda su familia le dio, en un hipotético caso, la espalda a él para darle el apoyo al hermano carismático. Katakuri reúne muchas características que lo podrían haber hecho un buen candidato a emperador. Tiene un gran nivel individual, no a la altura de un emperador evidentemente como tal, pero sí de manera holgada para ser de las mejores manos derechas conocidas. Tenía un inmenso poder militar, superior incluso al de Kaido, temiendo Kaido en un enfrentamiento directo con toda la tripulación de la familia Charlotte, porque conoce el nivel de sus ejecutivos, con lo que tenía un grandísimo poder que respetaba. Tienen territorio y dominio a lo largo del Nuevo Mundo, con lo que su presencia iba a estar ahí. Es alguien bastante carismático, la familia Charlotte tiene bastante aliados poderosos y él fue siempre el referente que se esperaba como el heredero del trono. Además tiene algo que su madre no, y lo tiene de manera innata, y es un liderazgo como su carisma de grande, con lo que eso para un líder es una faceta muy importante. Sin embargo, los tiempos cambiaron y la nueva era llegó para quedarse, dando cambios muy importantes en los últimos tiempos en los que el querido Katakuri poco hueco podía tener para ser el siguiente en la jerarquía. Mihawk es el ejemplo de que lo único que le faltaba hasta hace poco eran dos cosas: tener ganas de hacer cosas y tener gente de su lado. Una vez lo hizo y lo tuvo, la cosa cambió bastante. El admirado y mejor espadachín del mundo, aquel que rivalizaba con Shanks en el pasado, pudo haber sido emperador incluso antes de Cross Guild, pero la tranquilidad no se negocia y es mejor estar bajo el paraguas del gobierno mundial sin que te persigan. Yo por eso no lo culpo. Sin embargo, no hace mucho tiempo Cross Guild llegó y el heredero del hueco pendiente de la jerarquía era él, y era consciente de ello.
Sabía que su alianza con Crocodile iba a suponer un revés importante al mundo entero y que la absorción de Apage Delivery haría lo propio para darle esa necesidad del poder militar que quizás faltaba. Era tenerlo todo en su mano para ser el emperador que él necesitaba el mundo. Pero nuevamente la vida le hizo un favor a él, poniendo en el ojo del huracán a Apage. Y esto fue gracias a los subordinados de la Apage Delivery que en la campaña promocional hicieron lo propio. Poner a Apage como el líder de la banda, por encima de quienes la idearon y la crearon. Gracias a eso se libró de ser el centro de todo nuevamente, pero sí sabemos de sobra que él podía haber sido el emperador sin ningún tipo de duda. Que llegamos al último y quizá en este sea el que menos gente esté de acuerdo, pero es innegable que este tío lo tuvo todo para haber llegado más lejos. Si alguien dominaba el mundo a su antojo teniendo la posición que tenía, ese era Doflamingo. Usaba el poder de ser una familia de los Tenryubito y de lo que conoce él para manipular el gobierno mundial y usar la información a su favor. También era quien alimentaba el enorme poder militar de Kaido y aquel que además controlaba a su antojo el bajo mundo, sabiendo el poder que eso conlleva. Tenía un poder y una influencia muy grande para ser un simple Shichibukai, pero que siempre supo moverse en toda situación posible. A nivel individual es verdad que queda lejos de incluso ser lo que muchos son en este vídeo, pero reunía un poder destacable a nivel individual, un poder grande a nivel colectivo, un carisma innegable y un liderazgo bastante grande y amplio. Muchísimo poder en los mares y en los negocios, y además tenía agarrado su antojo al gobierno mundial. Para mi gusto, si lo hubiera pillado en libertad y con todo lo que tenía Dressrosa en su poder, podía haber sido claro candidato a emperador de los mares en el presente. No por su faceta individual, sino por todo el cúmulo de factores que, repito, no son pocos. Pero como pasó Dressrosa todo lo que pasó y acabó pasando todo lo que pasó, pues claro, pasa lo que pasa y evidentemente no podemos contar todo esto. Pero que teniendo en cuenta cómo él se sabe mover, todo el potencial que tiene y todo lo que él ha sabido generar, es innegable que realmente Doflamingo, por posición y por cómo él puede gestionar las cosas, podría haber llegado a esa posición. Ahí tenemos el ejemplo claro de Buddy. Por mi parte, poco más que comentar, nakamas. Espero que os haya gustado el vídeo, si dejad un maravilloso like, que no os suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.